Una ciudadanía informada es el único depositario verdadero de la voluntad pública. Thomas Jefferson. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor dar la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nos acompañamos Paola Arena Huerta y su servidor Ricardo Won Giparrón, a nombre del comité organizador de este congreso, a quien nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, Ciudadanía Digital, el uso de redes sociales para la participación y organización ciudadana. Los especialistas son los siguientes. Como moderadora contamos con Viridiana Olas de Ocampo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una especialización en comunicación y campañas políticas en la misma casa de estudios. Desde el 2014 ha participado como docente de educación continua en la CES Aragón. Esta experiencia le valió para que en el 2017 y hasta el 2021 formara parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, IFM, para la cual diseñó materiales educativos, cursos de capacitación y talleres para población infantil, juvenil, organizaciones de la sociedad civil y comités ciudadanos. Además, estuvo a cargo del manejo y contenido de las redes sociales institucionales, las cuales gestionó junto con el equipo de prestadores de servicios sociales. Fungió como dictaminadora para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos del Presupuesto Participativo 2023 y 2024, orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la acción comunitaria y la reconstrucción del tejido social que contempla la Ley de Participación Ciudadana. Su inquietud por la educación y el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje le ha llevado a que sea maestrante de la línea CICE, Tecnologías de Información y Comunicación en Educación. Sus líneas de investigación son uso político de las redes sociales, ciudadanía y derechos en entornos digitales. Contamos con la participación de la doctora Evelyn Norma Castro Méndez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2009 forma parte de la planta académica de la licenciatura y el posgrado de Comunicación de la UNAM. Además, ha realizado labores docentes en instituciones privadas y en la Secretaría de Gobernación, donde fue analista política con orientación en seguridad nacional en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Coordinó el área de difusión, se ha especializado en el ámbito del análisis de discurso político. Sus líneas de investigación se han enfocado en el análisis de movimientos sociales, campañas políticas, estudios de género, redes sociodigitales, periodismo digital y Medio Oriente. También nos acompaña Citlali Stephanie Pérez Luque, quien es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestranda en Comunicación de la Ibero Ciudad de México, experta en marketing político, procesos electorales y campañas políticas, consultora senior en comunicación política aplicada, creadora de contenido, activista y escritora, directora editorial en IMX y autora de diversos artículos en el medio, coordinadora general de la consultora Politólogos Digitales en México. Llevó la coordinación académica del primer ebook de Politólogos Digitales, una conexión más que digital. Ha sido ponente en la Cumbre Mundial de Comunicación Política y en otros foros de igual relevancia. Le cedo la palabra a la licenciada Viridiana Olas de Ocampo. Muchas gracias. Es un placer acompañarlos en estos espacios y formar parte de este tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Y bueno, el tema de hoy, de entrada, podríamos pensar, pues, ¿por qué hablar de ciudadanía digital?
si lo que estamos poniendo sobre la mesa es el uso, más bien la evaluación de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque también hablamos de otro factor que es la ética y cómo estos elementos tecnológicos, estos entornos tecnológicos, pues son espacios para la reflexión desde cómo la ciudadanía los está utilizando, para qué, de qué forma. Y bueno, para mí es un placer y es un privilegio estar en esta mesa con la doctora Evelyn y con la maestrante Citlali, donde su experiencia nos van a compartir hoy hablando de las expectativas y potencialidades que se tiene con Internet y cómo se lleva esta participación. Ya que, bueno, cuando aparece Internet con este boom, pues aparecen estas posturas también puristas, radicales, donde o todo es bueno o todo es malo. Entonces, con la primera intervención, pues nos vamos a dar cuenta que es necesario reflexionar. Y la segunda intervención nos va a ayudar a aclarar desde un enfoque del ciberactivismo y ético cómo podemos abordar, usar estos espacios para dejarlos sobre la mesa, porque hace falta eh, pues más espacios como estos, ya que la tecnología va mucho más allá, más rápido. Mientras nosotros estamos analizando, estudiando, debatiendo, pues aparecen cosas, ¿no? El avance tecnológico es muy rápido y entonces en ese sentido trataremos de establecer elementos que nos ayuden a generar líneas para abordar esto, la ética en este tipo de participaciones. Pues bueno, comencemos con la doctora Evelyn. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores por la invitación de poder estar compartiendo con ustedes, pues algunas ideas que surgen a partir de estos años que me ha permitido la academia, pues estar trabajando con el tema de movimientos sociales que se van gestando a través de Internet, ¿no? Y entonces por eso el tema que voy a compartirles es pues tiene por título Entre el desencanto y el potencial de las redes sociodigitales, de la utopía a la antipolítica. Un poco siguiendo este hilo que comentas, Viri, sobre si todo es bueno o todo es malo o encontramos como algunos claroscuros, ¿no? Y entonces, pues bueno, pretendo pues explicarles pues mucho de las grandes expectativas que se generaron cuando surgió Internet y posteriormente con las redes sociodigitales y cómo, pues a partir de los actores, de los intereses que se van incorporando en esta conformación de esta tecnología y posteriormente de esta medios de comunicación y estas plataformas que permiten difundir distintas ideas, pues bueno, se va complejizando y hay una convergencia de posicionamientos de intereses y de factores contrapuestos que hacen de este espacio pues algo también muy cercano a a la realidad, si no es que es un reflejo de la realidad respecto a la complejidad de intereses que se vierten alrededor, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso derivamos en este escenario que César Rodríguez denomina la antipolítica, con sus respectivas complejidades y un poco también igual advirtiendo los riesgos que hay con el desarrollo de esta tecnología. Y pues bueno, Internet propiamente surge más o menos en 1983, pero ya hay un antecedente con el proyecto de ARPANET, que fue un proyecto que tiene lugar con el ejército estadounidense que está interesado en poder entablar o generar una tecnología que les permita transmitir información de una manera segura. También las universidades tienen interés pues en usar una tecnología que le permita pues compartir más rápidamente investigaciones, crear redes entre los distintos científicos y entonces eso hace que se cree este espacio para netamente difundir información y pues ser parte de un desarrollo científico, ¿no? Y entonces se visualiza netamente solo como una tecnología. ¿Cómo se va cambiando esta perspectiva? Pues netamente cuando se empieza a comercializar, cuando las empresas le entran a este negocio y se dan cuenta que es un negocio que permite de alguna forma generar oportunidades y espacios comerciales
Y pues el primer proyecto comercial va a ser Ethernet en 84 y propiamente ya Internet con un uso comercial en 1987. Esta es una visión muy rápida porque obviamente en el Inter lo que hay es generación de tecnología, generación de softwares, generación de empresas, obviamente evolución de las mismas computadoras y los mismos dispositivos. Y propiamente, pues hasta lo que llegamos ya al uso comercial de Internet en 1987, en donde netamente se proyecta como un medio de comunicación que permite establecer distintos procesos de comunicación sincrónicos, asincrónicos, grupales, cerradas, abiertas, en fin, y que permiten la creación de estas plataformas digitales conocidas como las redes sociales. La primera va a ser Six Degrees en 1997. ¿Y cuál va a ser su objetivo? Pues trabajar con esta perspectiva de la web 2.0, que es netamente conectar gente. Ese era el objetivo, ¿no? Y entonces, en este contexto, el Internet va a surgir como un mito tecno-utópico, así lo van a denominar Trenden Candon y Solá, en el sentido de que con su surgimiento hubo muchas expectativas, muchos mitos imaginarios respecto a que iba a ser un espacio libre, que iba a ser liberador, que nos iba a alentar la creatividad, la conexión, iba a fomentar la horizontalidad, iba a haber jerarquías ni limitaciones. Y pues bueno, este tipo de construcción mitológica e imaginaria pues la van a generar los propios usuarios y los propios teóricos que pensaron que Internet iba a realmente pues a mejorar la humanidad, ¿no? Y entonces hay una especie de retórica ciberlibertaria en donde pues estábamos con un espacio con libertad y acceso a la información neutral, que iba a fomentar la democracia participativa, deliberativa, pública y la ampliación de los espacios de decisión, ¿no? Y entonces iba a ser este espacio de resistencia también, de lucha, de organización y movilización. Sin embargo, pues esto pues realmente se va a quedar en un mito tecno-utópico porque va a surgir pues cierta desencanto a partir de esta complejidad que se va generando en torno de Internet porque propiamente pues se va posicionando como un modelo de negocio en donde estas grandes corporaciones que se les conoce como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, Netflix, etcétera, pues se van a apropiar de esta tecnología, de esta herramienta y pues van a ellos estar dictaminando cómo va a funcionar Internet, cómo va a funcionar el negocio y pues obviamente todo muy orientado a una explotación de carácter capitalista y después posteriormente se van a dar cuenta de que es un espacio que también les permite incidir de una manera política, ¿no? Y por el otro lado, pues también tenemos otros países y empresas que van generando sus propias herramientas, como por ejemplo el caso de China. Y en este sentido, pues vamos a ir viendo que Internet va a tener este carácter ambivalente. Sí, por un lado, nos va a permitir el entretenimiento, la comunicación entre individuos, nos va a acercar, va a servir como banco de datos, hacer operaciones financieras, construir comunidad, hacer acción colectiva, información, etcétera. Y nos va a permitir trabajar ya con unos usuarios más activos que van a ser estos prosumidores que se van a apropiar de esta herramienta y pues dependiendo del uso que ellos hagan es como van a ir explotando esta herramienta, ¿no? Sin embargo, pues a su vez, pues también va a tener este lado oscuro que nos va a situar también en cierto desencanto y cierta complejidad de la red, como es el asunto del capitalismo de vigilancia, con también igual el que está generando adicciones y por eso se cree que está generando problemas en la economía de la atención porque la gente ya no se concentra como antes y pues está toda esta información que recopilan de nosotros también está influyendo en lo que se le conoce como la economía del comportamiento, ¿no? Cómo pensamos que nos gusta, qué podemos comprar, cuáles son nuestras creencias, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Y entonces, pues por ese lado está este tipo de elementos y por el otro, pues es también que estos algoritmos con los cuales funcionan estas herramientas, pues también están tendiendo a amplificar
los contenidos y también a funcionar a través de estas cámaras de eco que nos están polarizando y que también igual pues están funcionando a manera de jardines amurallados en donde la opinión pública se está convirtiendo como un campo de conflicto, ¿no? Y entonces pues nos está llevando a una sociedad también igual muy entretenida, muy pues de alguna forma embelesada por estos contenidos, pero también por el asunto de que estamos ante una sociedad más polarizada, más desinformada por el potencial que tienen de distribución de las noticias falsas y pues también nos sitúa como que en un rompimiento con la racionalidad del debate porque aquí es mucho reacción emocional, mucho llevarnos, ¿no? Por la primera impresión y pues también igual por el tema de la tecnocensura, en el sentido de que a veces también igual, pues estas grandes empresas determinan de qué se habla, de qué no se habla. El caso más representativo es Trump, ¿no? Que le cancelan la cuenta, entonces no permiten que él pueda tener comunicación con sus seguidores y entonces estas grandes empresas son las que van tomando la batuta en el manejo de la red y pues por eso se nos dice, ¿no? Que estamos poniendo en aprietos a las democracias y en que estamos ante un galimatías muy difícil de poder comprender. Y en este sentido, pues bueno, César Rodríguez nos va a decir que Twitter se va a convertir en un espacio contradictorio, complejo, de operatividad algorítmica, que de alguna forma, pues lo que está haciendo es que este gran sueño que teníamos de esta utopía de que iba a ser un espacio para la libertad de expresión, para discutir, para poder establecer algunos acuerdos, pues bueno, está dominado por élites políticas y económicas y en donde la gente más bien lo que está haciendo es replicando a través de los hashtags los discursos de otros y entonces son como cibertropas, como soldados digitales que actúan, ¿no? De esta manera, sumándose a un grupo u a otro, y es como una especie de comportamiento automatizado donde solamente se replican tendencias. Y pues realmente el hecho de que opere así la red, pues está invisibilizando conversaciones en donde realmente se discuten los temas que interesan a la ciudadanía y por lo tanto, pues nos lleva a un escenario riesgoso que él denomina de antipolítica porque hay mucha reacción emocional, visceral, no racional y de carácter en donde tal parece que solamente estamos siguiendo las tendencias de quien va tomando la batuta en el dominio de la conversación en las redes. Y entonces por eso él menciona que se requiere equilibrar y fortalecer la vida política involucrando también activistas, periodistas y ciudadanos informados que nos permitan salir de estos jardines amurallados y actuar de una, como en cierta forma, de una forma más racional, ¿no? Y el ejemplo que yo les quiero compartir tiene que ver con lo que ocurrió en Myanmar en 2017, en donde ahí lo que pasó fue que Facebook con tal de entrar a Asia, alentó mucho el uso gratuito de Facebook para potencializar esta red y la milicia aprovechó estos espacios para generar una campaña de desinformación en contra de los Rohingya, que es una comunidad musulmana que está aquí en Birmania y distribuyó discursos de odio utilizando estrellas pop y héroes nacionales dentro de la localidad y aparte también manipulando, generando desinformación porque a los budistas les decía que iba a haber ataques por parte de los musulmanes en contra de ellos y en 2017 se da una de las campañas más peligrosas por parte del ejército de Birmania que utilizan esta red en el marco del 11 de septiembre, la conmemoración del 11 de septiembre, en donde difunden un rumor de que en grupos de Facebook, en el sentido de que iba a haber ataques yihadistas y en contra de musulmanes contra monjes budistas, ¿no? Y entonces esto originó un genocidio porque hubo una reacción muy fuerte por parte de los budistas que desplazaron y que mataron a mucha población rohingya por el tema de su religión. Entonces, pues fue un caso que derivó realmente en una situación que es calificada por Amnistía Internacional y otros organismos como una situación de genocidio. Obviamente hubo un juicio contra Facebook
en el sentido de que pues, responsabilizaban a la red de no haber parado la desinformación, de no haber ubicado este tipo de contenidos falsos y contenidos que difundían discursos de odio y que finalmente derivado en una cuestión de política de Estado genocida. Y entonces Facebook lo que hizo fue defenderse y decir que lo que les faltó fue traductores, que como no sabían birmano, entonces no hubo forma de que ellos pudieran parar este tipo de mensajes que estuvieron circulando en la red. Obviamente las acusaciones contra Facebook por el papel clave que tuvo en este conflicto fue pues muy importante y aún se sigue demandando que haya una responsabilidad en contra de Facebook por no haber parado este tipo de problemáticas y de haber funcionado netamente como una caja de resonancia de discursos de odio, porque los algoritmos así lo permitieron, ¿no? Entonces es ahorita uno de los casos que yo quisiera o les quiero compartir de cómo la responsabilidad de Facebook en el sentido de que como no hay un derecho y no hay una forma de regular, está provocando que deriven en situaciones tan graves como esta, ¿no? El otro contraste que también igual, por otro lado, les quisiera yo decir, pues bueno, sí está esta responsabilidad y este caso tan lamentable para Facebook, pero también ahorita en el caso de Irán, que es un país en donde los medios de comunicación están restringidos, pues permiten difundir contenidos que de otra forma no serían dados a conocer tanto en Irán como en el mundo. En el caso de de Gina Mahsa Amini, que es una chica que fue asesinada por la policía de la moral en Irán por llevar mal el velo. Se hace todo un movimiento en redes que hasta la fecha está presente y permiten tener acceso a contenidos que de otra forma pues no podrían ser accesibles para la población en general y para el resto del mundo, ¿no? Entonces se está generando toda una ola de apoyo de la comunidad internacional a favor de este movimiento que es Jin Jan Azadi, Mujer, Vida, Libertad, en favor de la lucha de las mujeres y que nos permiten acceder a materiales que de otra forma no pudieran establecerse, ¿no? Y entonces, pues, les comparto este video. Y bien, para ir cerrando ya, pues bueno, lo único que creo que nos queda frente a estos dos polos en los que se funciona Internet, pues no es más que fortalecer la parte del derecho digital para mejorar la gobernanza en la red. Obviamente también apelar a proyectos de alfabetización digital que hagan que la gente tome conciencia de verdad lo que ocurre en estos espacios, lo peligroso que puede ser la desinformación, difundir discursos de odio y su peligrosidad, y también pues conformar ciudadanías digitales muchísimo más responsables y fomentar el uso responsable de las TIC
y eso implica, pues, obviamente capacitar en habilidades digitales, educación cívico-digital y pues hacer consciente a toda la población de que estar en las redes, pues sí es entretenimiento, pero todo conlleva una responsabilidad. Y hasta aquí dejaré mi explicación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, y pone elementos que me gustaría retomar, sobre todo por este congreso que tiene que ver con la ética. Hemos dicho también que los proyectos sociales procuran el cumplimiento de los derechos humanos. Si vemos en ese sentido que un proyecto social procura los derechos humanos, entrarían aquí, tendrían espacio los derechos digitales. Usted cierra diciendo que se necesita garantizar estos derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos la ciudadanía digital? ¿Qué tiene que ver la ciudadanía digital con los derechos? Así como en el término ciudadanía, con ciudadanía digital pasa algo similar. Existe una variedad de definiciones porque está en construcción el concepto, pero para esta mesa vamos a ocupar la definición de Alma Rosa Alba de la Selva y ella dice que la ciudadanía digital tiene que ver con el ejercicio y las garantías humanas deben de estar garantizadas en el espacio digital. Ella propone 4 condiciones, de las cuales vamos a retomar 3. Una es este uso responsable, que usted ya decía, bueno, es necesario educar y tener un uso responsable de las tecnologías. Habla también de cómo utilizar las redes para demandar estos derechos en estos espacios digitales. Y por último, habla del ciberactivismo. Entonces, vemos otra vez como estas dos posturas, donde están las grandes empresas, que nace Internet con un propósito, pues primero el ejército de investigación científico, y entonces la empresa privada dice, bueno, aquí hay mercado, y entonces empieza a tener otro propósito, y por el otro lado vemos como sí abre estas líneas horizontales de organización, de movilización, de participación. Pero la clave está en esto, la clave está en reflexionar, la clave está en dialogar, la clave está en qué vamos a hacer con todas estas situaciones que están pasando, que sí nos llevan al progreso, pero que también parecería un retroceso. Y entonces ahorita también lo que está en discusión son los derechos digitales. Y los derechos digitales, por ejemplo, la UNESCO acaba de hacer una serie de reuniones para saber, pues, cuáles son las directrices sobre las cuales se van a abordar los derechos digitales. ¿Por qué tiene que haber o habría 3 integrantes? Por un lado, la sociedad civil, por otro lado, las empresas y por otro lado, el gobierno. Porque, como en el caso que nos comparte, la empresa dice, ay, pues no sabíamos el idioma. Entonces, parecería que en Internet, ¿no? Parecería que en Internet no pasa nada, no se castiga, no hay una consecuencia. Y entonces, parecería que los esfuerzos están como aislados. Y entonces no, la UNESCO propone y dice, tienen que estar estos 3 elementos: la sociedad civil, las empresas y los gobiernos. Y entonces las propuestas que hay de derechos digitales pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 35 en países como España, en países como Brasil, en México, la que propone la CNDH, etcétera, pero se centran en tratar de garantizar la seguridad, la privacidad, la libertad de expresión. Y ahora que usted nos hablaba de estos casos de Facebook, me voy a permitir leer algo que el PUEC de la UNAM está trabajando, que fue el Decálogo de los Derechos Digitales. Y en su introducción inician con esto: Facebook define quiénes somos. Amazon establece lo que queremos y Google determina lo que pensamos. Esta frase es atribuida a Carsten Herlow, presidente de la Fundación de Software Libre de Europa. Entonces, estamos frente a estos 3 elementos, frente a estos dominios, pero tampoco una postura donde digamos, bueno, pues no tenemos cómo defendernos, sino desde nuestro actuar ético, desde nuestras prácticas digitales, desde esta demanda de alfabetización digital, que justo estos espacios ponen en la mesa esos temas, porque muchas veces son los espacios donde se empiezan estas reflexiones. Y el tercer elemento, el que habla Alba de la Rosa, es el ciberactivismo. Entonces, con eso me gustaría darle la voz a nuestra siguiente panelista, que va a enfocarse en qué es el ciberactivismo desde un aspecto ético y también con estas, pues además de potencialidades, estos desafíos que enfrentamos. Entonces, maestra Citlali, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, Viri. Pues qué gusto estar acá compartiendo este espacio con la doctora Evelyn.
Justamente es muy importante que estemos discutiendo de estos temas, dado que nos encontramos en la era de la inmediatez, no solamente, bueno, de las redes sociales, sino de todo, ¿no? Pareciera que modernidad líquida, cuando Bauman nos hablaba de que todos somos reciclables, pues se estuviera cumpliendo. Ahora ya no nos detenemos a analizar más los espectros sociales. Ahora ya el consumo de las redes sociales cada vez permea más entre los jóvenes y también entre los que no somos tan jóvenes. En ese sentido es que hablar del uso de las redes sociales para la participación y la organización ciudadana se vuelve imprescindible. Pero también hay que hablar de los dilemas éticos en los que nos encontramos inmersos, dado el uso de las nuevas tecnologías. Por ello es que yo quise examinar cuál era la relación entre el ciberactivismo y la ética, con el propósito de identificar y comprender cuáles son los desafíos que surgen en este contexto de la virtualidad, el activismo digital y, por supuesto, el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo, pues, inclusive la tecnopolítica. Pero eso también ya será tema para otro panel. Asimismo, destacar la importancia de una práctica ética en el ciberactivismo, porque muchas veces se cree que solamente por ser activismo no podríamos estar infringiendo o estar atropellando los derechos de otros ciudadanos o ciudadanas, o que a través de la necesidad de la participación política de la ciudadanía o de la participación social de la ciudadanía, se vale cualquier cosa, ¿no? Inclusive la creación de las fake news, y no es de esa manera. Justo esta aceleración tecnológica ha propiciado pues muchos cambios en la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que nos comunicamos, en la que trabajamos, vamos. Inclusive lo vimos durante los años de la pandemia, ¿no? Bueno, ya es en pasado porque por lo menos ya está controlada. Lo vimos en ese momento cuando tuvimos que replegarnos a nuestros hogares, quienes pudieron mantenerse en sus domicilios y trabajar a la distancia, igual estudiar a la distancia, entre otras actividades. Entonces vimos un mundo mayormente conectado y una mayor necesidad de acceder pues al espacio público digital y empezar a tener pues esa interacción. Pero dice Acosta que nos encontramos inmersos en un sistema donde la ciudadanía también va cambiando las diferentes formas de accionar, generando formas nuevas para la participación de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a organizar a través de las redes sociales, o por lo menos lo hemos visto en algunos movimientos, en algunas protestas que se han realizado a lo largo de la última década. Protestas como la que podemos recordar de la primavera árabe, en la que el uso de las redes sociales potencializó la visibilidad de un movimiento tan fuerte como ese. O en el 2014, con el movimiento, perdón, 2012, con el movimiento Yo Soy 132 en México, donde inició con una protesta con jóvenes a través de YouTube. Y por supuesto también tenemos el Me Too del año 2017, en el que muchas mujeres también hablaron del acoso que habían sufrido en diferentes partes del mundo. Entonces, podemos ver que hay diversas experiencias de protestas que salieron desde lo digital. ¿Y por qué salieron desde lo digital? Porque fue donde potencializaron sus mensajes y rebasaron las fronteras, los límites territoriales, gracias al espacio digital. Estas protestas, pues, como ya lo mencioné, lograron su organización a través de los espacios digitales. Organizaciones como para hacer cantos, organizaciones para salir a las calles, para hablar de los diferentes temas que aquejan pues a la ciudadanía, ya sea temas de las mujeres, ya sea políticos o en su caso también climáticos, del cambio climático pues en el mundo, en el que gracias a esta diversificación de la comunicación, pues se han podido dar estas formas de interacción con personas que probablemente se encuentran en otros países, en otros limítrofes, pero que gracias a la tecnología se puede tener esa conexión. Ahora, ¿cuál sería el límite a plantear del uso de estos espacios digitales para la participación? ¿O cuál es el papel que estaría jugando la ética en ese sentido?
Para explicar estas interrogantes, pues sí es fundamental que nosotros analicemos cómo se abordan esos dilemas desde el ciberactivismo y así podemos identificar las prácticas que pueden ser en algunos momentos cuestionables, dado el tipo de uso que se les da, y se los voy a explicar en un momento, que eso ya tiene que ver con el anonimato y el uso de avatares para respaldar y para proteger inclusive la vida. Entonces, ¿cuáles serían los límites de este uso de las redes sociales para evitar, digamos, estos dilemas éticos? Porque no es lo mismo que el Estado esté controlando y esté vigilando a un ciudadano, a que un ciudadano detrás de un avatar o detrás de algún nombre falso o distinto al que le pertenece o a través de un user digital, pues esté realizando una protesta social y que lo haga desde ese espacio porque teme por su vida o porque su empresa lo estaría castigando o porque no puede utilizar cierto vocabulario para dirigirse, dado el espacio en el que se encuentra. A lo mejor es un representante político, ¿no? Digamos, podemos hablar de algún diputado, de algún senador que no puede hablar tan libremente porque todo el tiempo están al escrutinio público, o de un ciudadano de a pie. Entonces, ¿cuáles son esos límites de la ética en el activismo digital o en el ciberactivismo, ¿no? Que es encaminado al uso de las tecnologías, de las redes sociales para las protestas sociales. La relación que encontramos entre ciberactivismo y ética, pues tiene que ver con la congruencia, con la ciudadanía y los derechos del ciudadano digital y también con los límites que tiene este ciudadano digital. Además, podemos estar pensando que para el ciberactivismo hay diversas herramientas para la acción política que permite la generación de las convocatorias. La congruencia va con que vaya hacia el movimiento y siempre enfocado pues a un tema en específico social y que no sea utilizado, digamos, para violentar o para afectar la imagen de cualquier individuo o ciudadano, ¿no? Su imagen pública. En ese sentido es que se tienen que hacer, se tiene que establecer cierta limitación ética que va hacia, vamos, los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces, no podemos hacer justificación de las acciones o del actuar de un ciudadano, de un grupo de ciudadanos que están protestando, que pudieran estar pasando por encima de los derechos de otra ciudadana o ciudadano. En ese sentido, la ética pues sí contiene un aspecto en el que se puede determinar o no la legitimidad y el impacto de las acciones que se emprenden en línea o a través del espacio digital. ¿Y cuáles serían esos límites? Bueno, la doctora Evelyn ya nos estaba hablando de fake news, ¿no? Entonces, el límite sería la no creación de noticias falsas para poder justificar un movimiento o una acción política acorde a lo que se está protestando, solicitando. Y como bien también lo había mencionado anteriormente la doctora Evelyn, como estamos en un momento de inmediatez y de consumo exacerbado de información que está disponible en la web, pues estamos más vulnerables a poder consumir y compartir además ese tipo de contenidos, porque desafortunadamente en nuestro país todavía no hay prácticas que refieran pues a la revisión digital o a que podamos establecer cuáles son las acciones que deberían de enseñársele a la ciudadanía para que no compartan noticias falsas respecto a cualquier tema. Y ahora vamos a ver inundada la red, no por un movimiento social, ¿no? de fake news, sino por las próximas elecciones que se avecinan rumbo al 2024. Que por sí, si hacemos un análisis o un monitoreo del espacio digital, de la conversación que ha estado girando en torno a estos temas, vamos a poder ver y analizar que hay un montón de noticias falsas disponibles en la web referentes a quienes aspiran a una candidatura. Pero bueno, ese también ya es otro tema. Banjit estaría destacando pues cuál es la relevancia de entender la lógica de las redes sociales y cómo éstas influyen en la construcción de identidades, de comunidades y también
de la cultura digital. En los movimientos sociales, pues se encuentran este movimiento de espacio para las oportunidades de la construcción de la acción colectiva y así pues ver las partes de la conectividad. Los principios éticos de la acción en línea, pues primero es el no uso de fake news, que ya lo había mencionado, la situación o el problema de la construcción detrás del anonimato y la acción colectiva. ¿Por qué el anonimato? Como ya lo estuve mencionando, hay situaciones en las que los usuarios o las personas que utilizan redes sociales prefieren no utilizar sus datos personales, ¿no? Su nombre real, su fotografía real, y esto puede tener dos sentidos. O sea, no podemos decir que en todos los movimientos sociales las personas actúan a través del anonimato, porque entonces la legitimidad se vería limitada, porque evidentemente un usuario anónimo pues no actúa de la misma forma que un usuario normal. Digamos que hay usuarios que utilizan el espacio digital solamente para tirar indirectas o para buscar vulnerar la imagen pública de algún actor político o social, y al no utilizar su foto real y usar ese perfil con ese objetivo en específico, pues solamente puede los demás visualizar pues que no es real y podría poner en peligro el desarrollo de un movimiento social, que inclusive, bueno, se pueden ver insertos algunos personajes que no estén en favor de ese movimiento y solamente buscan desbalancear o generar una perspectiva distinta o que la ciudadanía los visualice de una forma negativa. Entonces ese podría ser el objetivo. Entonces, a veces por eso el anonimato no funciona dentro de los parámetros del ciberactivismo o de las movilizaciones sociales que utilizan el espacio digital para hacer difusión de sus eventos, porque no hay credibilidad de un perfil que se la pasa generando contenidos negativos o que buscan vulnerar la imagen o la identidad de algún actor en específico. Y pues ahí la acción colectiva pues sí entra a partir de los grupos grandes, y en los grupos grandes que podemos ver, inclusive lo podemos poner, por ejemplo, los grupos de Facebook, en los que hay N cantidad de personas que están interesadas en un tema y llevan a cabo una discusión digital. Entonces, hay una parte, un porcentaje que sí es real y que son activos y que probablemente tienen identificados aquellos perfiles que son identificados como fakes o como trolls dentro del espacio público digital, y que estos no suman a la conversación, pero lo que sí hacen es generar polémica y debate, que es otro de los temas que tocó la doctora Evelyn, referentes a la polarización en el espacio público digital, que eso es lo que suele generar conversación. Pensemos en los diferentes movimientos o en las diferentes protestas que hemos visto a lo largo de los últimos 5 años, digamos, el movimiento de las mujeres, del feminismo. Entonces, lo que se toma del feminismo para ser publicado en las redes sociales o en las notas de primera plana de los periódicos digitales más importantes de circulación nacional, no son los temas referentes a cuál es el objetivo de esas marchas o de esas protestas sociales, sino que lo que se visibiliza es la parte negativa, la parte en la que las mujeres rayan algún monumento o en la que se les considera que están siendo violentas. No estoy diciendo yo que estén de desacuerdo, pero para que no genere debate, solamente lo estoy poniendo como un ejemplo para que se entienda que dentro de la acción colectiva, pues lo único que suele llamar más la atención o lo que suele ser consumido en mayor porcentaje, y eso lo podemos ver en diferentes estudios, pues es lo referente a las noticias que son negativas o violentas, porque generan morbo. Entonces, eso hace que sean clicleables o que sean consumidas o que sean de mayor interés para los internautas, ¿no? Para los usuarios de Internet. En ese sentido, es que a veces hay burbujas de acción colectiva en las redes sociodigitales.
¿Por qué? Porque solemos no seguir a los usuarios que no están de acuerdo en la construcción, pues, de algún comentario o de algún mensaje relacionado, pues, a algún tema en específico. Y eso se va relacionando, por supuesto, con la ética, porque como no lo podemos hacer desde nuestro perfil personal o desde un perfil real, lo único que sí es que se puede ir desarrollando, lo único que sí pueden estar tomando en consideración es que la acción colectiva solamente está, digamos, desvirtuando el movimiento, ¿no? Pero eso solamente si se hace a través del anonimato o si la mayoría es a través del anonimato, porque siempre hay grupos de choque en todas las movilizaciones sociales o quienes buscan deslegitimar pues el ciberactivismo, que en realidad pues también se busca que estemos seguros y seguras en los espacios digitales de Internet. También ya hemos visto esos procesos de tecnopolítica y son muy bien descritos por el doctor César Arcano, quien hace un análisis referente a qué es la tecnopolítica y el uso de los medios y de la tecnología para la incidencia social. Y próximamente lo podrán ver también en una investigación referente al uso del espacio digital para la acción colectiva en los movimientos sociales de las mujeres, en específico quienes hicieron la ley Olimpia. Pero bueno, eso también da para otro tema. En ese sentido, pues tenemos que ver que la ética también va con la protección de los datos de los usuarios que se encuentran en la red. Hemos visto que se han dado diversos debates en torno pues a este tema, porque en general cuando nosotros accedemos a las redes sociales como movimiento, como individuo, como, bueno, como persona, no leemos cuáles son los términos y condiciones de uso de las redes sociales en la que nosotros estamos autorizando el uso de nuestra información para Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes lo tienen, así como también el acceso a nuestros teléfonos, ¿no? De que se prenda y se apague la cámara, el uso de los micrófonos, que podría también estarse utilizando para generar bases de datos de las y los usuarios con fines pueden ser comerciales o con fines de que el Estado pueda perseguir o que pueda vulnerar la privacidad de algún ciudadano o ciudadana. Entonces, por eso es los dilemas éticos en los espacios de ciberactivismo, pues son son líneas muy delgadas en las que si se puede estar rebasando algún límite por estar protestando o estar emitiendo una opinión desde el anonimato, cuenta o no como parte de este sentido de ética o solamente es para proteger la seguridad o la integridad de quien hace el contenido o de quien está creando ese mensaje. El acceso a la información, que también gracias a esta inmediatez y a esta posibilidad que tenemos de acceder a la red, que bueno, también pensemos en que todavía hay brechas digitales bastante fuertes con respecto al uso del Internet, con respecto al acceso a las redes sociales, porque no, aunque esta encuesta de uso de redes sociales que se hace cada 2 años, me parece, y que en su último estudio decía que el 78% de la población ya tiene acceso a las redes, lo que no dice es cómo es ese acceso de las y los usuarios. Lo que quiere decir es que podemos tener ese acceso a Internet, pero no lo tenemos de la misma forma. Es decir, hay quienes acceden desde su celular con datos limitados, ¿no? Que compran paquetes muy simples, no sé, digamos, hacen recargas, la recarga más baja que de 20 pesos o 30 pesos, o aquellos que sí tienen banda ancha para tener un acceso más amplio a la web. Y pues lo que también tiene que ver con la difusión de los datos, ¿no? Entonces, quien tiene acceso a datos personales, pues también tiene posibilidad de hacer difusión de los mismos. Y eso tendría que ver inclusive con lo que hemos visto y que tal vez pueda generar o no debate en las mañaneras del presidente, cuando habla de datos específicos referentes a las empresas o al dinero o al
o a los recursos que pueda tener alguna persona en específico y que eso pueda estar vulnerando su seguridad. Entonces, solamente lo menciono como ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor esta parte de la difusión de datos y pueda aplicar de la misma manera en la construcción o en el desarrollo de los mensajes que se emiten por parte de los usuarios referentes a quienes participan, por ejemplo, en una movilización o que también sean, si eran movilizaciones que se buscaba la protección y que no entraran grupos de choque o que fueran grupos muy cerrados, pues que sí se puedan ver vulnerados por esta difusión de datos. Y bueno, ya para ir cerrando y no extenderme pues todavía más, aquí el ciberactivismo pues tiene el poder de ampliar las voces ciudadanas y de generar cambios en nuestra sociedad, pero también hay desafíos éticos, que es lo que tenemos que estar cuidando, que refieren pues al no uso de fake news, que es algo de lo que hemos estado hablando, la privacidad de los datos de quienes acceden al espacio público digital y la necesidad de fomentar el diálogo entre las y los ciudadanos para que puedan dar un punto de vista, externar una opinión sin sentirse perseguidos, sin sentirse vulnerados en sus derechos digitales. Muchas gracias, Citlali. Bueno, aquí hablamos también de prácticas y entonces la autora Delia Crowley, además de hablar de interacciones sociales, también habla de las prácticas digitales y pues algunas de estas prácticas son económicas, políticas, sociales, de juego. ¿Para qué uso yo las redes? ¿Para qué uso yo Internet? ¿Para qué uso yo las plataformas? Y entonces, como nos lo dicen nuestras panelistas, la reflexión radica en cómo las utilizo, ¿no? ¿Está en discusión los derechos digitales? No es algo inacabado, lo mencionábamos al inicio, va surgiendo siempre algo más allá, ¿no? El caso que comentó muy brevemente Citlali de la ley Olimpia, pues ¿cómo surge? O sea, pasa la situación y resulta que no había un marco ni regulatorio ni legal que sancionara este tipo de cosas y es lo que sucede con Internet. Muchas veces pasa la situación y vemos cómo se regula, pues no hay leyes, ¿no? ¿Qué hacemos ante esos hechos? Y entonces la invitación me parece que coincidimos las tres de este papel informado, alfabetizado, organizado, activo de los ciudadanos y pensar cómo las estoy usando, qué estoy solicitando, a qué me sumo, a qué le doy like, a qué no le doy like. Y cuando hacemos encuestas y preguntamos, ¿para qué usas tus redes sociales o las plataformas? Pues yo juego. Así como, no, yo no compro, yo no tengo novio, yo estudio y juego. Y entonces recordemos un caso del Estado de México, de una universitaria que jugaba, era parte de una comunidad de gamers, y entonces un compañero le invita a su casa, se ven en la casa, y el chico termina suicidando a la universitaria, ¿sí? Y entonces todo resultó que era parte de un reto de internet, de otro juego que él estaba jugando, y con ese, pues él ganaba. Entonces, aunque está la discusión de qué estamos regulando, quién tiene que hacer qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer la empresa privada, qué tenemos que hacer los ciudadanos, pues un punto de inicio podría ser esto que estamos comentando. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo las estoy usando yo? ¿A qué sí me sumo? Y les comentaba también la cartilla, el decálogo de los derechos digitales que propuso la UNAM. La liberó, me parece que en el mes de, no recuerdo si fue febrero o marzo de este año, e incluso están tan en construcción que dice, bueno, pues está el link para que se sumen, ¿no? Para que ustedes también como sociedad civil digan para dónde tienen que ir estos derechos, ¿no? Porque de repente si todo lo dicta la empresa, pues nos están ya regulando de más, ¿no? Y entonces, si lo dice todo el Estado, pues ya está atacando mis derechos. Entonces, creo que tendría que haber un trabajo conjunto de estas partes de la sociedad, de la empresa, del gobierno, para ir construyendo este camino, así como este ejemplo que nos ponía la licenciada Citlali. No sé, ¿ustedes qué opinen al respecto, doctora Citlali? Adelante, doctora. Bueno, como quiera.
como quiera, también igual. Pues bueno, viendo igual las preguntas que nos ponen en el chat, igual también la invitación que nos hace Viridiana para comentar, pues sin duda creo que es las áreas en donde me parece que estamos como que está el lado flaco, ¿no? O sea, creo que ya todo este tipo de conciencia del el cómo hacer un uso responsable de las TIC tendría que venir ya desde la infancia, ¿no? O sea, sí, desde la primaria te tendrían que estar concientizando respecto a que no todo te lo tienes que creer en internet, al contraste poder contestar, saber cómo contestar información, cómo verificar información falsa, cómo también igual saber que es un espacio pues que no es seguro al 100 porque pues están comercializando tus datos, que hay gente que está detrás de una pantalla que no sabes qué intenciones pueda tener. Entonces creo que sí es mucho el ir generando conciencia desde muy joven, ¿no? O sea, porque a veces uno como que no va tomando, dimensionando qué es lo que pasa con el uso de estas herramientas. Y entonces me parece que además, ¿no? De la cuestión de los libros de texto, no sé, es algo que igual habría que checar. Si se incluye, ¿no? Este tipo de perspectiva de, bueno, los chiquitos cada vez más tienen acceso a edades más tempranas a dispositivos digitales, pues bueno, no solamente que sepan apretar botones, ¿no? Sino que también estén conscientes de que están entrando a un espacio que puede ser vulnerable para ellos, qué información pueden dar, qué no dar, tener cuidado con los clics, en fin, porque realmente pues cada vez se está tornando en un asunto como más inseguro en función de que muchas bandas también criminales, pues cada vez, ¿no? Diversifican y hacen más sofisticado la forma en cómo te engañan para bajarte el dinero, para hackear tu información, en fin. Entonces creo que sí tendríamos que ya estar trabajando desde niveles muy básicos de educación respecto al uso, el poder saber usar estas herramientas y cómo también si desde chiquitos te van enseñando el respeto a los demás, los derechos del niño y demás, pues también tendrías que ir aprendiendo que en los espacios digitales también tienes que actuar como ciudadano, ¿no? Esto que les decía yo, que César Rodríguez nos advierte, ¿no? Que cada vez las redes se están convirtiendo en unos espacios antipolíticos. ¿Por qué? Porque ya no estamos con el son politicón, ¿no? Sino estamos con mucha violencia, con mucha reacción, más que razonamiento. Y entonces creo que sí, tendríamos que ya estar desarrollando programas de alfabetización y de conciencia ciudadana para poder hacer frente a, a todo cómo funciona la red. Eso sería hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, doctora. Citlali. Sí, coincido bastante en lo que mencionabas, Viri, y lo que dice la doctora Evelyn, referente pues al uso de los espacios digitales, que ahora, como lo hemos estado mencionando, la inmediatez permite acceder a todo tipo de información sin algún límite, ¿no? Inclusive a ciertas páginas que con el uso de ciertas claves y ciertos trucos se pueden acceder información que puede estar vulnerando la privacidad de los datos de alguna persona en específico, de alguna institución. Lo hemos visto con estos grupos de hack activistas, como lo es Anonymous, que vulneran la seguridad de espacios institucionales inclusive y hacen la apertura de esos datos o hacen uso de esa información que no sabemos qué usos le pueden dar, pero que justifican sus acciones por algunas situaciones específicas que podrían estar afectando a terceros y no precisamente o únicamente a la institución a la que están vulnerando, ¿no? También lo vimos con Wikileaks, que también a través de la apertura de la información, pues abrió ciertas situaciones políticas y sociales que empezaron a efervecer
las situaciones de algunos países y que inclusive pusieron en peligro la estabilidad o la paz de algunas, no sé si decir de algunos países, pero que sí podemos estarnos enfrentando a dilemas bastante complejos en esos temas, ¿no? Porque si bien tenemos derecho a la información y si bien están aperturando esos datos que probablemente estuvieron ocultos o que tuvieron en algún punto o en algún momento guardados con algún objetivo en específico, pues lo que también es cierto es que podrían estar afectando los intereses del ciudadano de a pie. Y digo podrían porque pues esto atraviesa por muchas cosas, ¿no? Y el espacio digital es a lo que nos enfrentamos en el día a día, además de que igual las políticas generadas por las redes sociales son hechas y construidas en favor de quien las maneja, ¿no? En favor de los dueños de Facebook, de los dueños de Instagram, bueno, ya son los mismos, ¿no? De Yets o bueno, X, que antes era Twitter, pues nunca van a estar en pro de quien está en la red y no se van a ajustar a los parámetros específicos a menos de que sean obligatorios y sean regulados por el Estado. Pero al Estado no, como que no le ha interesado regular los espacios digitales para que pues todas las personas tengan seguridad también en Internet. Entonces, hasta que haya una ética estatal en la que se pongan límites a los dueños de los espacios digitales, ¿no? Que siguen vulnerando los derechos de las y los ciudadanos a través de compartir o permitir que se suban ciertos contenidos, por ejemplo, pornografía infantil o situaciones de violencia en las redes sociales, ¿no? Porque para eso, o sea, en Telegram, en Twitter, que sí es una red en la que permea el anonimato, ¿no? Que hay muchos usuarios, hay un alto porcentaje de usuarios anónimos o inclusive de bots cuyo único fin u objetivo es dañar o afectar una imagen o criticar, en el caso de que sean políticos. Y pues en estas otras redes sociales que se supone que ponen ciertas trabas para que, digamos, los menores de edad no accedan, pero que aún así acceden porque la red no tiene como esa seguridad o no la quieren tener o no han tenido como el cuidado o no le han dado la importancia a esos softwares especializados para que pues los más jóvenes no accedan a estos espacios que pueden propiciar, les vulneren la seguridad, pues no en lo offline, ¿no? Más bien, no en lo online, sino en lo offline, ¿no? Que puedan ser víctimas de algún delito y no necesariamente ciberdelito, ¿no? Que también existen los referentes a las estafas o los que violentan los cuerpos de las mujeres o aquellos referentes al robo de datos, ¿no? El uso de la imagen y de los datos de alguna persona, sino que pueden ir más allá de ello, pues vamos a seguir todavía en un panorama o en una situación pues de vulnerabilidad para todos y todas, tanto online como offline. Entonces, la apertura de estos espacios de diálogo y de reflexión referentes a la ética, al activismo, al uso de las redes sociodigitales, pues se vuelve fundamental en nuestros tiempos de inmediatez y de consumo digital exacerbado, ¿no? Y se los dice alguien que se dedica a las redes sociales y trabaja con redes sociales. Y ahora estamos también con la cultura de la cancelación, pero bueno, como decías, hay como da como para otros foros. A mí me gustaría cerrar, inicié con la frase que colocan en la introducción del decálogo, me gustaría cerrar con esta frase y pasar a las preguntas. Y bueno, nos dice que las Big Tech y las redes sociodigitales son una revolución tecnológica que puede concebirse como un hecho social total con implicaciones políticas, económicas, culturales, y pues ahora estábamos hablando también de las éticas, ¿no? Aquí el texto nos dice, entre otras, ahora estamos hablando aquí de las éticas. Voy a leer las preguntas y entonces, si ustedes gustan, la que decidan responder. La primera pregunta es, ¿qué beneficios identificas en el uso de las redes sociales como herramienta para involucrar a la ciudadanía en temas de interés público? ¿Quién le gustaría, doctora? Citlali.
Híjoles, yo creo que en el contexto actual, pues obviamente siguen teniendo un gran impacto, una gran influencia. El tema todavía sigue siendo un poco el asunto del rezago, ¿no? En términos de acceso, que es la primera, pues, necesidad que habría que cubrir. Hace poco estaba leyendo una nota en donde decía que el 75% de las comunidades indígenas tiene acceso a Internet, entonces hay todavía un considerable número de población indígena que no tiene acceso a Internet y que sin duda muchas de estas redes pues siguen funcionando como vía de información, como vía de organización y también como una forma también de ir pues de alguna forma, ¿no? Ejerciendo presión sobre los gobiernos, ¿no? ¿Quién no tiene un WhatsApp de su colonia, ¿no? Ahorita en la actualidad uno tiene el de las mamás de las escuelas, que luego a veces son caóticos esos chats, pero todo el mundo tenemos un WhatsApp de nuestra colonia, ¿no? Y entonces a veces para una emergencia, que alguien le asaltaron o que hay una fuga de agua X, hay formas, ¿no? Como ciudadanas de podernos organizar y poder solucionar problemáticas y también de poder estar alertas, ¿no? De cositas que están pasando en nuestro entorno. Entonces, sin duda, pues son obviamente formas esenciales y que se van volviendo vitales, ¿no? Y entonces, pues es algo a lo que no todo el mundo tiene acceso. Eso es, creo que también igual de las cosas que habría que cubrir primeramente. Gracias. La siguiente pregunta las leo así como aparecen. ¿Cómo puede la ciudadanía digital influir en la toma de decisiones políticas y en la gobernanza de una sociedad? Bueno, me voy a permitir responderla. Partimos del hecho de que la ciudadanía digital es aquella que ejerce o se interesa por el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital. En ese sentido, los derechos también permiten esta participación política y esta injerencia en los asuntos y en las decisiones públicas. Entonces, tendría que estar informada, tendría que ya haber un proceso, ¿no? De entrada el acceso, o sea, estamos hablando de personas que tienen el acceso sin duda, que tienen un interés, que tienen esta preocupación por temas sociales, por temas políticos, por temas públicos, y bueno, ejemplos hay varios, ¿no? Dijeron la primavera árabe, pero pues también qué sucedió con Yo Soy 132. Fue algo que surgió en la sociedad y entonces de ahí utiliza redes, ¿no? Entonces, de esa forma similar, la ciudadanía digital tendría que tomar estas herramientas, estos mecanismos, estos como procesos disponibles o mecanismos disponibles para entonces tener injerencia en esas decisiones públicas, participar tener esta comunicación más horizontal con las autoridades, con el gobierno e incidir, ¿no? En estar ejerciendo, denunciando mis derechos, haciéndolos valer. Me parece que tendríamos que empezar por ahí. Si algo más desean sumar a este comentario, si no, pasamos con la siguiente. Pues nada más que ya ha habido influencia de la ciudadanía para la toma de decisiones, ¿no? Inclusive hay mecanismos de participación ciudadana que todavía tienen o representan dificultades para que haya una participación real y activa, ¿no? Para la gobernanza. Pero sí existen los mecanismos, solo habría que hacerlos de un acceso pues más sencillo e incluso hacer difusión de la existencia de esos mecanismos para la toma de decisiones y que además del espacio digital tenemos la experiencia justo que siempre retomo en este momento porque es algo que a mí me parece ha sido extraordinario con el uso del espacio público digital para la organización, pues es la Ley Olimpia, ¿no? Joven mujeres activistas que de una situación online tuvieron repercusiones offline, ¿no? Y que es esta parte de la violencia digital que vulneró su vida y su privacidad y que gracias a una ley que surge desde la sociedad civil y que ahora ya tuvo influencia para poder ser aprobada en la Ciudad de México, bueno, primero en Puebla, pero en la Ciudad de México y ya está en todo el país. Entonces,
sí me parece que es importante tener en consideración pues esas experiencias de incidencia política de parte de la sociedad civil. Muchas gracias. Yo creo que la siguiente es para ti. ¿Cómo pueden las plataformas de redes sociales contribuir a crear espacios seguros para el debate y el intercambio de opiniones sobre temas importantes? Bueno, ahí está la pregunta. Pues ojalá las redes, quienes son los dueños de las redes sociales, les interesara que existieran diálogos y espacios seguros, pero no es así, lo vemos en la plataforma de Twitter, ¿no? Que es, me parece, una de las redes sociales en las que hay mayores discusiones y no necesariamente alturadas, ¿no? O que invitan al debate público, político o social, sino que sí siguen siendo espacios en los que emitir una opinión sigue siendo una situación en la que pueden ofenderte o pueden criticarte por tu posicionamiento social o político. Entonces, para que hubiera espacios seguros en redes sociales, quienes son dueños de esos espacios digitales tendrían que generar regulaciones que aunque sí hay cierta censura, como también es un tema que ya había tocado la doctora Evelyn, no se censura todo, ¿no? O sea, solamente a veces hay censuras a quienes hablan de feminismo, ¿no? Y remito al feminismo porque es uno de los temas más censurados y más denunciados en los espacios digitales, y no así, digamos, los grupos de pederastía que existen todavía en los diferentes espacios digitales. Entonces, es bastante fuerte que Facebook o que Instagram detecten, o Twitter, ¿no? Detecten estas palabras clave en las que al hacer uso de ellas se baja una publicación, o que si recibe cada cierta cantidad de denuncias, igual o banean al usuario, es decir, le suspenden la cuenta por un tiempo determinado, o le ponen algunas trabas, ¿no? O sea, le ponen condicionamientos, pero no así con el uso de, por ejemplo, de algunas fotografías o imágenes de niños, ¿no? Entonces, desafortunadamente, si no hay regulaciones por parte del Estado referentes a las redes sociales que les pusieran una cierta, digamos, que los limitaran, pues si no existen limitaciones, quienes dirigen o quienes se encargan de estas redes sociodigitales, lo único que les interesa es lo que se genera, lo que se consume, que potencia las vistas y las ganancias. Entonces, si no hay regulaciones estatales, no van a existir por parte de las redes sociales. Y queda muy adecuada la introducción a la siguiente pregunta, es ¿qué diferencias existen entre la libertad de expresión en el mundo digital y en el mundo real? Pues bueno, empecemos diciendo que la libertad de expresión es la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de manera escrita, oral. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, considero yo, hablando desde los derechos digitales, que se les intenta proponer o imponer, no sé, o sugerir o decir a estas empresas, justamente que habla la licenciada Citlali, en regular y filtrar los contenidos. Pero como lo comenta, ¿no? Está como regulado, pero sí, ¿no? Y de hecho, Facebook tiene sus normas de convivencia. Cuando uno saca su cuenta, tiene sus normas de convivencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia creo que tendrían que intentar estas plataformas regular y filtrar, aunque no se ha logrado del todo, porque efectivamente, si nos metemos a una red social, vemos que no ponen sexual o no ponen asesinato, ponen el número 3 o ponen un puntito, pero la palabra sí entiende y entonces las redes ya no lo filtran, ya no lo bloquean. Tienen como sus normas de convivencia de, bueno, aquí las tenemos y nosotros los amonestamos y nosotros los damos de baja, pero en 3 días los reactivamos o los reactivamos en un mes. Entonces, creo que esa sería la principal diferencia, donde las redes y plataformas tendrían que tener un papel más protagónico para contener estas situaciones, no tanto punitiva, sino preventiva, donde se cumpla ese papel, pero pues vuelve a estar en el ciudadano y en el usuario, ¿no? Yo pongo el video de estos chicos hace unos días, no recuerdo
Morelos, Lago de Morelos, algo así se llamaba. Discúlpeme si no me acuerdo. Y entonces, pues yo no sé si estos chicos se apegaron a su derecho de libertad de expresión, pero además de transgredir en muchos sentidos la dignidad humana, pues ¿qué pasó ahí, no? Se difundió y luego ya, bueno, vamos a bajarlo y entonces no hubo esta capacidad de reacción porque entonces estamos como construyendo, como justificándonos, como el discurso es hagámoslo, pero nos hace falta. Por eso regresamos al protagonismo del usuario, del ciudadano, de qué estoy haciendo yo en mis redes, qué estoy compartiendo, a qué le estoy dando like, en qué están mis temas de conversación. Creo que esa sería la diferencia. Aunque creo que también igual funciona esto mucho en la paradoja, ¿no? Que por un lado, no sé, hay veces que ver algunos de estos videos, este tipo de contenidos, finalmente son los que derivan en protestas y derivan, como igual los ejemplos que puso Citlali, en la cuestión de regulaciones. Yo pienso mucho en el caso de Ingrid, ¿no? La chica que asesinaron y que desollaron y que fue difundida la fotografía en algunos periódicos, ¿no? Entonces, obviamente hubo una reacción de protesta bastante lamentable haber difundido la fotografía. Sin embargo, quién sabe qué habría pasado si esa foto también igual no hubiera sido publicada. No sé si hubiera tenido el mismo impacto el caso sin esa imagen, ¿no? Entonces, esta cuestión de la paradoja, ¿no? Que no sabemos si tal vez al ver este tipo de situaciones te hace generar conciencia y te hace decir, oye, esto no es válido. También pienso en tantas situaciones que hay, ¿no? También igual de violencia contra los animales, ¿no? Este perrito que echaron al caso y que estuvo circulado en redes y que pues se logró, ¿no? A través de este video detener a la persona y pues también igual hablar sobre los derechos finalmente de los animales, ¿no? Entonces, si no existieran este tipo de materiales, a veces creo que con el solo contártelo, creo que uno no logra dimensionar pues la gravedad del asunto, pero cuando ves la foto, cuando ves el video es cuando dices, oye, esto no se puede permitir, esto no se puede tolerar. Entonces es como la paradoja, ¿no? En este sentido, pues del alcance que puede tener la difusión de este tipo de contenidos de carácter violento, ¿no? Y sin duda, pues a veces regresando un poquito a la pregunta de la libertad, diferencias entre la libertad de expresión en el mundo digital y en el mundo este, análogo o real, pues bueno, es que en países en donde hay mucha censura, a veces este tipo de plataformas permiten hablar sobre temáticas que no la ves en la televisión ni en la radio, porque están altamente controlados por el Estado. Entonces, este tipo de plataformas se vuelven en unas opciones en donde puedes hablar de cosas que tu gobierno no te permite dar a conocer. Pero sin duda, en este caso, en los espacios digitales, me parece que a veces se cae en una cuestión del abuso, ¿no? Que por eso también se difunde tanto discurso de odio, por el asunto de que como no hay límites, pues aquí todo mundo puede venir y decir lo que desea, y también la censura es como muy selectiva, ¿no? Si uno pone en su perfil de Facebook una bandera nazi, inmediatamente te cancelan la cuenta, ¿no? Pero si tú pones algo que apela también al odio hacia el Islam, hacia los musulmanes, no pasa nada, ¿no? Entonces es ese tipo también igual de doble moral con la que llegan a operar las redes, los dueños de estas empresas de redes sociales, en donde pues hay una cuestión como a modo, ¿no? Según a ellos decidan, es lo que censuran o es lo que deciden que se puede decir. De acuerdo, vamos a hacer una última pregunta y con eso cerraríamos por hoy. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podemos reducir la exposición de nuestros datos personales? Si gustan responderle usted, doctora, y después, licenciada Citlali, por favor. Híjoles, yo creo que en muchos casos es muy difícil, ¿no? Porque cuando tú abres tu cuenta, cuando
entras a algunas plataformas o si no aceptas los términos, pues no te dejan seguir, ¿no? Entonces es o aceptar, ¿no? Y entonces ahí se van tus datos. Pero hay cosas en las que creo que sí puedes tú ir tomando, pues como conciencia, ¿no? De qué tan peligroso puede ser ir, andar navegando en cierto tipo de espacios. Y pues sin duda, mm, me parece que el uso de este tipo de plataformas, pues también conlleva un asunto que tiene que ver que tenemos que asumir nuestra responsabilidad en estas plataformas digitales. Creo que al inicio, pues sí era mucho que podías, pues, navegar como con la ingenuidad, ¿no? Pero ya después de tantos años del uso de TIC y de advertencias de que, ojo, aquí puede ser peligroso, me parece que sí, ya tendríamos que tener un poquito más de conciencia de cómo poder navegar en estas plataformas, ¿no? Y pienso mucho por decir en los menores de edad, ¿no? Que a veces igual como mamás subes las fotos de tus hijos, eh, te dicen, ¿no? No subas con los bebés, a los niños con los uniformes de la escuela, en fin, porque los pueden ir ubicando. No sabes quién está viendo esos contenidos, ¿no? Entonces, me parece que también igual implica esto que lo que nuevamente regreso al tema de la alfabetización, de tener conciencia de que hay peligros aquí en la red y que por lo tanto, pues hay información sensible de tu vida que no debes demostrar y que tienes que tener cuidado con el tipo de imágenes, tipo de fotos, tipo de comentarios que haces en la red, porque pueden tomarte una captura de pantalla, porque alguien que no conoces puede estar viendo las fotos de tus hijos, porque no sabes esa foto, esa imagen, hasta dónde pueda llegar, ¿no? Y pues realmente es algo de ir tomando pues con un uso consciente del el estar navegando en Internet. Con eso me quedaría yo. Muchas gracias, doctora. Citlali. Sí, como bien menciona la doctora Evelyn, es muy complicado que tus datos no estén en la red, ¿no? Además de que nosotros compartimos absolutamente todo, ¿no? O sea, muchas veces los más jóvenes comparten su ubicación en tiempo real, comparten qué están haciendo en el momento que lo están haciendo, que eso también es una sobreexposición al mundo digital, como si fuera necesario que el mundo se enterara qué estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo, y eso de verdad pone en peligro o en situaciones bastante incómodas o de vulnerabilidad a quienes lo están compartiendo. Además de que personalmente, en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, pueden encontrar mi nombre completo, ¿no? Aunque no lo ponga en mis redes sociales completo, ahí va a aparecer en Instagram en los diplomas o reconocimientos. O sea, va a depender del uso que le estemos dando a las redes sociales, que si bien nos permiten ciertas ventajas o beneficios, como en este momento que estamos hablando de este tema tan importante y tan necesario con respecto pues al activismo digital, ¿no? Y a la ética digital. También nos estamos encontrando en un mundo en el que la virtualidad también puede rebasar ciertos límites, como mencionaba la doctora Evelyn, ¿no? Que estén compartiendo las fotografías de sus hijos, que también hay delitos relacionados, digamos, a que se roben esas fotografías o que las vendan o que hagan mal uso de la imagen de un menor de edad o a otros peligros referentes, por ejemplo, a que se roben nuestra identidad, ¿no? Pueden tener nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestros datos específicos de nuestra familia, ¿no? O sea, inclusive estas extorsiones que se han dado a través de teléfono en el que te dan el nombre completo de algún familiar o te dicen que se encuentra atrapado o que está secuestrado o alguna otra situación, porque nosotros a través de las redes sociales brindamos todo ese espectro de información, ¿no? De cómo nos vestimos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses, y lo pueden ver también en algunos, digamos, como experimentos sociales que hacen en las redes sociodigitales, en la que
a un grupo de jóvenes, los exponen en un auditorio en el que les van diciendo cuáles son sus gustos, cuál es su nombre, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, pero es justo por esta sobreexposición que nosotros hacemos a través del espacio digital, ¿no? Desde que nosotros aperturamos una cuenta de correo electrónico, pues estamos brindando nuestros datos, y desde que tenemos acceso a estos buscadores, ¿no? Como Google o como Opera, como Firefox o cualquier otro que ustedes utilicen, están ustedes permitiendo que se prende y se apague el micrófono en cualquier momento, que se prende y apague la cámara en cualquier momento, y eso hace que, por ejemplo, las sugerencias en redes sociales, digamos que ustedes están hablando con sus amigos, no sé, de un viaje o de la escuela o de que quieren algún videojuego, pues el algoritmo digital lo que les va a mostrar, pues es eso de lo que ustedes están hablando, ¿no? No es casualidad, ¿no? También es resultado de las búsquedas que hacen a través del espacio digital, que lo hacemos, dejamos datos cuando hacemos compras por internet, dejamos datos cuando aperturamos una nueva red social, dejamos datos cuando queremos utilizar la última aplicación que salió. Por ejemplo, no sé si vieron esta aplicación de hace 10 años y ahora, o esta otra aplicación que les cambiaba de hombre a mujer y de mujer a hombre, ¿no? Cómo te verías de hombre y cómo te verías de mujer, en la que nosotros permitimos el acceso a nuestro dispositivo móvil a cambio de utilizar, pues, este tipo de herramientas digitales que todos están utilizando, ¿no? Y que creemos que no están vulnerando nuestra privacidad. Entonces, en lugar de estar utilizando, pues, este tipo de softwares, que lo que hacen sí es extraer la información de nuestro dispositivo, porque nosotros mismos autorizamos el acceso, la manera de proteger nuestros datos sería no utilizando este tipo de softwares, porque eso es, o mínimo, leer qué es lo que nosotros estamos permitiendo de acceso a nuestro teléfono, ¿no? Porque hay algunas aplicaciones que también les va a aparecer que puedan publicar, por ejemplo, en esta red que antes era Twitter, odio ese nombre de X, no sé por qué, pero que ahora es X, que les permite a su nombre seguir y dejar de seguir a usuarios y hacer publicaciones en su nombre con esa autorización, solamente por utilizar esa herramienta o ese software digital que ustedes están interesados al acceder. Y pasa lo mismo con Facebook y pasa lo mismo con Instagram, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros utilizamos alguna otra plataforma disponible en Internet, nos permite o nos obliga a utilizar o a vincular el acceso a alguna de nuestras redes sociales, pues eso es lo que puede pasar. Por eso, para evitar esta vulneración, hay que leer los términos y condiciones y estar conscientes de lo que nosotros estamos permitiendo de acceso. Gracias, pues yo voy a decir como 7 puntos muy breves. Lo primero sería evitar conectarnos a redes gratuitas. Recordemos que nada es gratuito, entonces de entrada ahí ya estamos regalando una súper cantidad de datos. Después, no registraría mis tarjetas para ninguna compra, ¿no? Yo soy de las que prefiero, mándame la ficha de pago, pero no guardo mis tarjetas de crédito porque hasta tienen la opción de autocompletar. Tendría un menor número de apps. Cada app pues se queda con todos nuestros datos, entonces app que no necesito, pues mejor ni las descargo, ¿no? Ya nos compramos un teléfono nuevo y ya viene con Netflix y ya viene con Duolingo y ya ciertas aplicaciones que hay ciertos contratos y negociaciones entre las empresas, no es casualidad. Me parece que yo también iniciaría cada vez en cada dispositivo mis sesiones, ¿no? Porque muchas veces traemos el celular y ahí traemos todas las sesiones abiertas, entonces pues se nos va el celular y se nos fueron todas las sesiones abiertas. También cuando estamos de repente con apps de juegos, pues compártela con tu amigo, ¿no? Ingresa su correo y te vamos a dar beneficios. Utilizaría los modos incógnitos y de búsqueda y me convertiría más en protagonista de mi huella digital, es decir, aquella que voy construyendo con cada clic que doy, con cada búsqueda, con cada página que visito. Y entonces como tratar de romper y confundir un poco al algoritmo, ¿no? Que no trate de conocerme al 100. Creo que son algunas sugerencias que yo daría y pues bueno, con esto me despido, agradezco la atención, la invitación, la FES Aragón y bueno, pues formar parte de este tercer Congreso Internacional. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Le damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Gracias.